Bueno, ¿cómo vamos? Vamos, chuy, hace frío. ¿Cuántos tuvimos el otro día? Éramos como 60. Sí, 60. Bueno, esperamos hasta unos minutitos más y empezamos. Ay, me hizo un frío. Uf. A ver, alguien escribió en el chat. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Empezaron a leer, chicos? De agua, a ver el cuestionario. ¿Pudieron escuchar algo en la clase? No se dejen estar, miren que estos son temas largos, ¿no? Así que tienen que hacer mucha lectura, les aviso. No pasa nada. ¿Esperamos un poquito más o qué? Avance. A las 10 empezamos. ¿Te parece, Cris? Sí, perfecto. Que van ahí aumentándose. ¿Mandaste al final, Cris, el artículo que estabas trabajando? No, no lo cargué. Bienvenida al club. Yo voy a ver si hoy lo termino, por Dios. Podrida. ¿Justo hoy? ¿Martes? Justo hoy no te cases ni te embarques, de a ver si me embarco en terminar esto. No, te terminé el reglamento, ¿viste? El doctorado. Hoy lo tengo que mandar, así que bueno, después de la clase me sentaré y si termino eso, me quedo hasta que las velas no ardan acá, hasta que me echen los guardias y me voy. Y trato de terminar, porque la verdad que con esto de preparar las clases, ¿viste? Y todo, ya no tengo tiempo. Ya empezás con las cursadas y ya se te termina el tiempo de todo. Más los hijos en la escuela, chao. Bueno, ¿cómo vamos? El viernes me toca dar una clase de biología molecular, así que esta semana es intensa. Pero la que viene ya estimo poder mandar. Sí, pero viste que siempre te pasa que empieza la cursada y uno dice, bueno, más o menos ya tenés todas tus clases armadas y qué sé yo, pero siempre estás revisando y armando y cambiando y poniendo y no sé qué. Entonces, yo durante la semana no puedo hacer nada. Definitivamente no puedo hacer nada. Paso preparando oficio o ecología y chao. Bueno, yo creo que podríamos empezar, ¿no? Total, acá no tienen que pedir permiso para entrar, ¿no? Entran directamente. Uy, estaba hablando en el aire. Digo que ninguna de las dos somos anfitrionas aún. ¡Oh! Ah, buah. A ver, vamos a o sea, no vamos a empezar cuando digo, porque ¿qué hay que pedirle a José? Sí,
¿Qué habrán entrado antes que nosotras y no había nadie, por eso no habilitaron a nadie? No entró, yo entré unos minutos antes de las 11. 19 a José, ¿a quién es? ¿A Nicolás? Pasa que creo que estas que son las de clase, José o una chica que trabaja con él son los que habilitan estas aulas. Me parece, no sé si Nico también está en esto. ¿Y a Nico qué le toca? ¿Exámenes? Las de examen. Pobre nene, está todo el día prendido fuego, pueden tener horario de toda materia, de todo lo... Encima también tienen que habilitar las consultas y todo lo demás. No termina más estos muchachos. Está todo el santísimo día pendiente y encima de los profesores que están, me habilita, no se entra, ¿qué pasa? Pobre, qué laburo. Che, no contesta José. No me di cuenta. Eso apenas entremos, me parece que hay que mandarle ahí nomás, cosa que hasta que nos habiliten, ya pasaron los 10 minutos de gracia que damos para que entren los chicos, ¿no? No pasa nada, ¿no? A ver. A ver si le mando al otro chico. ¿Qué se llama? Nicolás. Bueno, ahí le pedí a los dos, a ver. Están los dos en línea, pero ni la hora, che. Pucha, qué bacana, che. Ahora vamos a empezar re tarde, joder. ¿Entró a WhatsApp o no? Le mandé a los dos, se supone los dos están en línea. No. Sí, ahí está escribiendo, a ver, el Nicolás este. Hay que acordarse de eso apenas entramos. Ay, este Nicolás, sí. Ahí te van a habilitar, ¿no? Y acá estamos con Nicolás intercambiando así de si es para el cursado, para qué motivo estaría haciendo. Así que bueno, y le puse que es para el cursado, que no puedo compartir pantalla. A ver, ahí va. Ya vamos a llegar, ¿eh? No desesperen, chicos. Ya vamos a empezar. Esperen, no se vayan. Oh,
Ay. Después que me pregunta 5 cosas, Nicolás, ¿no? Me dice, bueno, no, le tiene que mandar el mensaje a José. Sí, es a José nomás lo de la cursada. Y yo ahí le mandé también. Si no, bajo a verlo. Ahí está, dice que ya entra. Está prendido fuego, pues, porque todos empiezan a la misma hora. Bueno. Ahí está. A ver. Se entró, a ver si compartimos. Ahí te puso de co-host. Ahí está. Bueno. Listo, José, gracias. Pues nada, profe. Vamos, entonces. Vamos a compartir. ¿Ahí lo ven? ¿Me escuchan? Sí se ve, profe, y sí se la escucha. Perfecto. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer hoy es continuar la clase de economía del agua. Acuérdense que para agua nosotros tenemos pensado 3 clases. Ya vimos la primera parte y hoy nos vamos a centrar en repasar o en mirar con mayor detalle lo que hace a el movimiento del agua en fase vapor, ¿sí? Que es la transpiración. Entonces, ¿qué habíamos hablado la clase pasada? Habíamos hablado de que el agua se mueve en la planta, que hay un flujo continuo, que es el concepto de continuo suelo-planta-atmósfera, o sea, el agua va desde el suelo hasta las hojas, que ese movimiento ocurre de forma pasiva, o sea, no hay gasto de energía, y que el movimiento va de una zona de mayor concentración, o sea, o de mayor potencial agua a un lugar de menor potencial agua. Y entonces ustedes tenían, y ya van a hacer en el práctico, van a ver cómo entonces en el suelo los valores del potencial agua son más cercanos a cero, o sea, hay más agua disponible respecto a una hoja que los valores son muy negativos y entonces hay menos disponibilidad de agua. Entonces, el flujo va desde mayor potencial agua a menor potencial agua. ¿Sí? ¿Qué más habíamos dicho? Habíamos dicho que el agua se mueve dentro de la planta por distintos mecanismos. Esos mecanismos pueden ser de difusión en fase líquida, que es el que vimos la clase pasada, que era cómo entraba el agua, o sea, cómo el agua se mueve entre células, o sea, entra a la célula y se puede mover entre células.
Tenemos otro mecanismo que es el de difusión en fase vapor, que es el que vamos a ver hoy, mezclado turbulento y flujo masal. Entonces, hoy nos vamos a centrar en mirar estos dos, ¿sí? En difusión en fase vapor y en mezclado turbulento. La clase pasada también, ¿qué es lo que estuvimos mirando? Estuvimos mirando el estoma, ¿sí? Dijimos, bueno, miramos cómo era esa apertura del estoma. ¿Se acuerda que habíamos hablado de que los estomas estaban formados por dos células oclusivas, ¿sí? Que delimitaban un poro y estaban rodeadas de células acompañantes? ¿Qué estuvimos viendo? Cómo se abría ese poro y esa apertura del poro, ¿qué nos permite? Por un lado, nos va a permitir, por un lado, que entre dióxido de carbono, pero también es la pérdida de agua en forma de vapor, que es lo que nosotros conocemos como transpiración. ¿Cómo llegaba esa agua a la célula? Es lo que estuvimos, o sea, cómo es que se abre ese poro. Lo vimos la clase pasada, y lo que sí también habíamos visto, entonces, que el agua difundía en fase líquida de las células acompañantes a las células oclusivas para que ocurra esa apertura del poro. Algunas cositas que lo pueden repasar también en la clase que viene, en la parte práctica, que van a ver célula, repasan algunas características que tienen las células oclusivas como células y las células epidérmicas. Algo interesante que podrían discutir es por qué, por ejemplo, las células oclusivas no tienen plasmodesmos, sí tienen las células acompañantes. Bueno, entonces, ¿qué habíamos visto también la clase pasada? Habíamos visto cuál era el mecanismo por el cual se abrían esos estomas. Entonces habíamos dicho que lo que ocurría básicamente es que entraba potasio en las células oclusivas, eso generaba un aumento del potencial osmótico, pensando en que se hace más negativo, por lo tanto se hace más negativo el potencial agua, ¿sí? Y eso generaba un ingreso de agua de una zona de mayor potencial agua, o sea, de las células acompañantes, entraba el agua a las células oclusivas, y por las características particulares de las células oclusivas, ¿se acuerdan que vimos cómo eran esas paredes en el interior? Se va a producir esa apertura del estómago. Bueno, entonces hoy nos vamos a centrar en mirar la transpiración. Definimos la transpiración entonces como la pérdida de agua en forma de vapor por las plantas. Sabemos que la transpiración cumple dos funciones muy importantes. Por un lado, obviamente, regular el estado hídrico de las plantas, y por otro lado también va a regular la temperatura de las plantas. ¿Sí? Fíjense, acá hay un ejemplo de un roble que pierde por transpiración entre 150 y 190 litros de agua por día. ¿Cómo podemos expresar nosotros esa tasa de transpiración? La podemos expresar se expresa por unidad de tiempo y por unidad de superficie. Esa superficie puede ser llevada a nivel de suelo, como es acá el caso, por ejemplo, de un cultivo o de un bosque, ¿sí? ¿Cuánta es la transpiración de ese sistema? O también podría ser a nivel individual, podría ser de una planta o podría ser de una hoja, ¿sí? Por ejemplo, acá en el caso teniendo en cuenta el área foliar. En la parte de agronomía es muy importante el índice de área foliar en cuanto a lo que es la transpiración y, digamos, la transpiración, ¿no? Y en los cultivos también la evaporación que ocurre a través del suelo. Entonces, tenemos distintos tipos de transpiraciones. Esa pérdida de agua en forma de vapor puede ocurrir de distintas maneras, por distintos lugares. Una es, por ejemplo, la transpiración de tipo cuticular, o sea, que ocurre por la cutícula de las hojas. Es bastante baja, es menor al 5% del total de agua que se evapora, y no está controlada por la planta, ¿sí? O sea, la planta no tiene ningún mecanismo para regular la cantidad de agua que se pierda por las cutículas. Tenemos también la transpiración de tipo lenticelar, ¿sí? Las lenticelas, acuérdense que son las estructuras particulares, o repasen lo de botánica. Por ahí se pierde menos del 1% del total de agua que se evapora, y tampoco está controlada por las plantas. Y no todas las plantas tienen lenticelas, ¿no? También. Y la más importante es la transpiración de tipo estomática, que entre el 90 o más del 90% del agua que se pierde, que se evapora en forma de vapor, lo hace a través de los estomas, y es lo que sí la planta puede controlar. O sea, la planta puede controlar, tiene mecanismos que le permite
abrir más o menos los estomas y de esa manera controlar la cantidad de vapor que va a perder. Algo que es importante que repasen es cómo es la anatomía de una hoja. Básicamente nosotros teníamos las cutículas, ¿sí? Si estamos mirando una hoja de la cara superior, adaxial, tenemos que la cutícula, después tenemos la epidermis superior, después tenemos células, que es el mesófilo en empalizada, ¿sí? Que están ubicadas de esa disposición, de esa manera. Después tenemos un mesófilo esponjoso, ¿sí? Donde ahí vamos a ver que hay muchos espacios aéreos por donde circulan los gases y también va a circular el aire, el agua. Bueno, acá tenemos toda la parte vascular. Y en la cara inferior tenemos nuevamente lo que es la epidermis inferior, tenemos la cutícula y después vamos a ver que tenemos una capita de aire que se llama la capa límite, que esa lo vamos a ver ahora. ¿Qué tenemos en nuestras epidermis? Sobre todo en la epidermis inferior tenemos los estomas, ¿sí? Entonces acá tendríamos las células oclusivas, ¿sí? Y acá está el estoma. Lo que también siempre podemos distinguir es que por encima, ¿sí? De los estomas hay como una cámara subestomática, así que va a estar rodeada por las células del mesófilo, que son las que van a proveer esa agua en forma de vapor para que se vaya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El agua se va a evaporar desde los capilares de las paredes celulares del mesófilo. O sea, ustedes de nuevo, si estamos pensando en ese continuo suelo, planta, atmósfera, ¿qué pasa? Esa agua llega a las células del mesófilo, ¿sí? Cuando llega a las células del mesófilo, ¿qué es lo que ocurre? Se va a evaporar, ¿sí? O sea, de esas paredes, de esas células, se va a evaporar a estos espacios aéreos que existen en el mesófilo. Ese vapor va a difundir, ¿sí? Por las paredes celulares, espacios intercelulares, por la cámara subestomática, por el poro estomático, por la capa límite y va a terminar saliendo a la atmósfera, ¿sí? El vapor de agua entonces va a difundir, de nuevo siguiendo cuál va a ser la fuerza motriz, un gradiente de concentración de vapor de agua. ¿Qué se va a oponer? O sea, acuérdense que también habíamos definido que todos los movimientos, todos los flujos, están determinados por qué. Primero por una fuerza motriz, que es la que impulsa el movimiento, y a ese movimiento se le oponen impedancias o resistencias, ¿sí? Que son las que disminuyen, ¿sí? O afectan inversamente al flujo. ¿Quiénes se van a oponer a este movimiento de que salga el agua en forma de vapor a la atmósfera? Tenemos la epidermis, ¿sí? Los estomas y la capa límite. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Entonces, dijimos, nuestro flujo va a estar, la fórmula de flujo va a estar determinado por ¿qué? Por una fuerza motriz, que recién decíamos que es la que va a impulsar ese movimiento, dividido o disminuido por lo que son las resistencias. Entonces, cuanto mayor son las resistencias, menor es el flujo, cuanto mayor son las fuerzas motrices, mayor es el flujo. Y a su vez, entre ellos, vamos a ver que se relacionan directamente, ¿sí? Es decir, a medida que aumenta la fuerza motriz también aumenta la resistencia, pero lo hace en menor medida. Si nosotros ponemos, entonces ya, ahora pasamos a lo que estamos viendo ahora, que es cómo es ese movimiento en fase vapor. Tenemos nuestro flujo transpiratorio. Ese flujo transpiratorio, la fuerza motriz, ¿cuál va a ser? La diferencia de concentración de vapor de agua entre ¿quiénes? Entre la cámara subestomática y la atmósfera. Esa es la fuerza motriz, esta diferencia de concentración de vapor de agua. ¿Cuáles son las resistencias que se oponen a ese flujo? Son la resistencia Fourier y la resistencia de la capa límite. Ahora, en esta clase, entonces lo que vamos a hacer es ir repasando cada una y qué factores van a afectar a ese flujo transpiratorio. ¿Cómo se expresan las unidades? Bueno, acá tenemos una forma también de expresar esta fórmula, que es la diferencia de concentración de vapor de agua entre la cámara subestomática y la atmósfera, dividida en la sumatoria de las resistencias. Las unidades del flujo transpiratorio son gramos por centímetro cuadrado por tiempo, por segundo. ¿Sí? O sea, es la cantidad de agua o de vapor de agua que se va a perder por unidad de superficie por unidad de tiempo. Bueno, entonces miremos un poquito
ahora cuáles son esos componentes del flujo y cómo van a ir variando y qué es lo que afecta eso para que nosotros podamos predecir o saber cómo va a ser el movimiento del agua. Por un lado, entonces empecemos primero con la fuerza motriz, ¿sí? Con esta diferencia de concentración. A esta diferencia de concentración, ¿sí? De concentración de vapor entre la cámara subestomática y la concentración de la atmósfera, del vapor de agua en la atmósfera, se la conoce como déficit de presión de vapor, ¿sí? Así se conoce. Una cosa muy importante, y es algo muy común que cometan el error, es pensar, cuando hablamos de transpiración, estar pensando o sea, vamos a ver, nosotros vimos en la clase pasada que la fuerza motriz, ¿cuál era? La diferencia de potenciales agua. Y cuando veamos flujos, cuando veamos el flujo masal, la clase que viene también vamos a ver que la fuerza motriz es la diferencia de potenciales agua. En el caso de la transpiración, la fuerza motriz es la diferencia de concentraciones de vapor de agua. Entonces, nosotros no podemos estar pensando, acá lo que les está diciendo, que no es equivalente a la diferencia de humedades relativas, es decir, que uno piense que la planta tiene más humedad y el aire tiene menos humedad y entonces ocurre. Uno es un concepto como general, que bueno, sí, tiene la idea, pero no es equivalente. Nosotros cuando hablamos de transpiración siempre tenemos que estar pensando en que la transpiración ocurre por diferencias de concentraciones de vapor de agua. Sí, conocer la humedad relativa del ambiente, ¿sí? Es útil ¿para qué? Para que nosotros podamos averiguar las concentraciones, ¿sí? Que hay entre la cámara subestomática y la atmósfera. ¿Sí? Porque nosotros no sabemos cuál es la concentración de vapor de la atmósfera. Entonces solo la tenemos que estimar. ¿Cómo se estima? Sí, a través de la humedad relativa del ambiente. ¿Sí? Y además, esos valores de humedad relativa del ambiente nos van a servir para poder estimar en la medida en la que nosotros dispongamos de conocer la temperatura. ¿Está bien? Bueno. Entonces, vamos mirando ahora cada uno de estos componentes. La concentración de vapor en la cámara subestomática, vamos a ver que aumenta o está muy afectada por lo que es la temperatura de la hoja, ¿sí? Y vamos a ver que está muy poco afectado por el estado hídrico de la planta o de la hoja en particular. Ahora veamos por qué es eso, o sea, por qué la concentración de vapor de agua de la cámara subestomática está fuertemente afectada por la temperatura y no por el estado hídrico de la planta. Esto se debe a lo siguiente. La humedad relativa, o sea, si nosotros miramos un sistema donde tenemos agua líquida, tenemos un sistema cerrado donde tenemos agua líquida y donde tenemos una determinada atmósfera alrededor de esa agua, a una determinada temperatura, lo que vamos a ver es que esto se va a equilibrar, es decir, el agua, el vapor de agua de la atmósfera se va a saturar, es decir, el agua líquida va a evaporarse hasta que entre en un equilibrio, es decir, que esa atmósfera esté saturada de agua y no siga difundiendo, ¿sí? No siga pasando, no siga cambiando de estado el agua, de agua líquida a agua gaseosa o en forma de vapor. Ese estado de equilibrio depende de la temperatura, es decir, si uno aumenta, esto es física, si uno aumenta la temperatura, las moléculas empiezan a moverse más y entonces ese aire, ese espacio tiene capacidad, o sea, se necesita más agua, más vapor de agua para saturarlo. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, ¿sí? Necesitamos más agua para equilibrar ese sistema. ¿Qué pasa? Nosotros, volviendo a nuestra hoja, ¿qué es lo que ocurre? Que existe una alta relación entre lo que es la superficie de la fase líquida, ¿sí? Y de la fase vapor en la cámara subestomática, y por lo tanto ese sistema, y nosotros miramos acá tenemos un corte, que es la cámara subestomática, que están las células oclusivas y el poro, vamos a ver que esta cámara subestomática se asemeja, o podemos asemejarlo nosotros, a este sistema cerrado que teníamos acá. ¿Qué es lo que ocurre? Sin embargo, sabemos que no es un sistema cerrado, porque se abren los poros y sale agua. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que debido a la gran cantidad, a esta relación muy alta que existe entre que todas estas células están permanentemente bañadas de agua, ¿sí? Entonces esa relación es muy alta, y entonces por eso es que la cámara subestomática está casi siempre al 100%. ¿Sí? Fíjense,
Entonces, ya sabemos que sí, que si aumenta la temperatura, ¿sí?, va a afectar fuertemente la concentración de vapor de la cámara subestomática. ¿Cómo podemos relacionar nosotros entonces? O sea, pero ¿por qué no depende del agua? Esto que decíamos, bueno, ya sabemos que al siempre esas células estar bañadas de agua, siempre hay disponibilidad de agua que está pasando a forma de vapor, por eso está casi 100%. Por eso, ¿cómo se sabe? Existe una fórmula, fíjense, si nosotros relacionáramos estado hídrico de la hoja, pensamos en potencial agua, y entonces el potencial agua es igual a R por T, es que la temperatura esté la constante, por el volumen, por el logaritmo de lo que es la humedad relativa, este E chiquito y E sub 0 están representando la humedad relativa dividido 100, está en porcentaje. Si nosotros dijéramos, bueno, la hoja está muy estresada, tiene un potencial hídrico muy bajo, por ejemplo, de menos 2.7 megapascal, que es bien estresante esa situación. Si nosotros reemplazamos en esta fórmula, vamos a ver que aún, ¿sí?, la humedad relativa dentro, o sea, nosotros tenemos el potencial agua, tenemos la temperatura, tenemos todas estas constantes, lo que vamos a averiguar es la humedad relativa, vamos a ver que la humedad relativa en la cámara subestomática sigue siendo altísima, sigue siendo del 98%. Por eso es que se dice que la cámara subestomática se comporta como un sistema cerrado que siempre está permanentemente en equilibrio, o sea, con esa fase líquida que rodea a esa cámara subestomática. ¿Sí? Entonces, ¿quién afecta fuertemente a la concentración de vapor de la cámara subestomática? Es la temperatura, no es el estado hídrico de la planta. Veamos qué afecta a la concentración de vapor en la atmósfera. Contrariamente a lo que pasa con la cámara subestomática, en donde si aumenta la temperatura va a aumentar, ¿sí?, la demanda de agua, ¿sí?, para poder saturar esa cámara. ¿Qué pasa con la concentración de vapor de la atmósfera? Casi ni varía con la temperatura. ¿Está? ¿Por qué? ¿Y eso a qué se debe? En general se debe a que imagínense la atmósfera, o sea, saturar la atmósfera, ¿sí? Y estamos pensando saturar la atmósfera, pensándolo desde este intercambio, ¿no? No de la evaporación, del suelo, de los lagos, no. Estamos mirando en esta relación entre una hoja y la atmósfera que tiene cercana. Que se sature por transpiración, no, ¿sí? Aun cuando aumente la temperatura. Bueno, entonces, porque las superficies de agua suelen ser pequeñas, o sea, las que están proveyendo esa agua a la atmósfera suelen ser pequeñas, o bueno, porque están muy alejadas. Entonces, bueno, con eso ya vimos cuáles son los factores, o sea, cómo la temperatura va a afectar fuertemente a la concentración de vapor en la cámara subestomática y cómo en realidad no va a afectar a la concentración de vapor de la atmósfera. Si nosotros pensamos, ahora vamos a mirar nuestras resistencias. Dijimos, tenemos la resistencia foliar y la resistencia de la capa líquida. ¿Qué pasa con la resistencia foliar? Por un lado, dijimos que el vapor de agua se va a perder a través de los estomas, entonces vamos a tener una resistencia, una resistencia estomática, ¿sí?, una resistencia que el agua salga de vapor por acá por los estomas, pero también tenemos una resistencia por la cutícula, ¿sí? Entonces, ¿cómo se representan esas dos resistencias? Se representan a través de la fórmula de la inversa de la resistencia foliar es igual a la inversa de la resistencia estomática más la inversa de la resistencia cuticular. ¿Sí? O sea, esta resistencia es la sumatoria de las dos resistencias, de la resistencia estomática más la resistencia cuticular. Acá nos vamos a parar un poquito porque la resistencia estomática es la más importante. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la resistencia estomática? Pensamos en los estomas y decimos, bueno, ¿qué es lo que restringe o qué es lo que afecta a que el estoma se abra más o menos? Por un lado, va a depender de qué? Del grado de apertura del estoma. Los estomas, esto no es un todo o nada, no es que el estoma está cerrado o el estoma está abierto. El estoma puede tener distintos grados de apertura. Entonces, ¿de qué va a depender esa resistencia? De cuán abierto, o sea, si está más abierto hay menos resistencia, si está más cerrado hay más resistencia. También va a depender de la cantidad de estomas por superficie de hoja.
¿sí? O sea, de la densidad de estomas por área foliar. Y también, bueno, del tamaño de los estomas. Nosotros podemos calcular un índice estomático, que es el número de estomas por 100 sobre el número total de células epidérmicas que hay. Entonces uno puede sacar la densidad de células estomáticas en función del total de células que tienen esa zona. Sin embargo, lo más importante, lo que más va a afectar a esa resistencia estomática a lo largo de un día va a ser los cambios en la apertura. Más que la densidad o el tamaño, es esa capacidad o ese grado de apertura que tengan más o menos los estómagos. Bueno, entonces miremos qué factores van a afectar a la resistencia estomática, o sea, que estén más o menos abiertos. Por un lado tenemos el dióxido de carbono, tenemos la luz, tenemos el estado hídrico de la hoja, tenemos el estado hídrico del suelo, tenemos el déficit de presión de vapor, el déficit de presión parcial, de vapor, y tenemos la temperatura. Veamos cómo cada uno de esos factores van a afectar a esta apertura, a este grado de apertura de los estómagos. Vamos con la primera, dióxido de carbono. ¿Qué es lo que ven ahí? A ver, alguien que hable. Quiero que me digan qué ven en ese gráfico, qué se está representando en ese gráfico y cuál es el patrón. Si alguien tiene micrófono mejor, o si no, que alguien me lea lo que alguien escriba, porque eso no lo puedo ver. A medida que aumenta la resistencia estomática, aumenta la concentración de dióxido de carbono. O sea, primero, ¿qué es lo que tenemos en los ejes? ¿Qué tenemos en el eje Y? ¿Qué tenemos en el eje X? En el eje Y tenemos lo que es la resistencia estomática y en el eje X la concentración de dióxido de carbono. ¿Y esa recta qué nos indica? Un aumento. Que a medida que ¿qué? Que aumenta la concentración de dióxido de carbono, aumenta la resistencia estomática. Perfecto. A medida que nos vamos para este lado del eje, vemos cómo la resistencia estomática va a aumentar. Bueno, entonces, ¿cómo podemos asociar eso? Vamos a pensar en lo siguiente. Nosotros sabemos, y esto lo vamos a ver más adelante también, pero sabemos que es fundamental para la fotosíntesis el dióxido de carbono. Si nosotros tenemos poco dióxido de carbono, si estamos en esta situación, si hay poco dióxido de carbono intracelular, ¿qué es lo que pasa? Se va, ¿uno qué esperaría? Díganme qué esperarían ustedes. Pensando desde la fotosíntesis, ¿no? Tenemos poco dióxido de carbono. ¿Qué esperaríamos que ocurra con respecto a los estomas? Se cierran. A ver, pensemos. Estamos pensando en fotosíntesis. Nosotros para la fotosíntesis, uno de los sustratos, ¿cuál es? El dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos poco dióxido de carbono? ¿Qué esperaríamos que pase con los estomas? Acuérdense que por los estomas, lo dijimos de entrada, es por el único lugar donde hay un intercambio gaseoso. Entra dióxido de carbono, sale agua. Si hay poco dióxido de carbono para hacer fotosíntesis, ¿qué esperarían que pase? Que se abran. Que se abra. No se abra. ¿Que se abra o que no se abra? Son más abiertos. Que se abra. Resistentes. Que estén más abiertos. Si están más abiertos, ¿cómo es la resistencia? Son menos. Es menor. resistentes. ¿Sí? Si están más abiertos, es menor la resistencia, ¿sí? A ese intercambio. Entonces, fíjense, cuando hay poca concentración de dióxido de carbono, uno podría pensar cuando hay poco fotosíntesis, hay poco dióxido de carbono, ¿qué es lo que pasa? Las resistencias son menores y entonces significa que la conductancia es mayor. Acuérdense que la conductancia es la inversa de la resistencia, es decir, hay mayor conductancia, hay mayor apertura, es decir, que permite que fácilmente ocurra el flujo. Disminuye, piensen siempre en la fórmula, disminuye la resistencia, aumenta el flujo, ¿sí? Bueno, a medida que va aumentando el dióxido de carbono, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, bueno, ahí activamente está fotosintetizando esa planta, está tomando dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va pasando?
aumenta la resistencia enzimática. Llega un momento que esto no se preocupen, sí, va a aumentar la resistencia, lo vamos a ver en fotosíntesis. Cuando hay mucha concentración de dióxido de carbono a nivel intercelular, vamos a ver que hay una limitación del sistema del aparato fotosintético de poder ir asimilando todo eso, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes imagínense que mientras esos estomas estén abiertos se está perdiendo agua. Si en este compromiso de abrir para que entre dióxido de carbono, pero a su vez perder agua, ¿qué es lo que pasa? Si hay mucho dióxido de carbono que no se puede estar utilizando en fotosíntesis, ¿qué es lo que va a tender a hacer la planta? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Hay mucho dióxido de carbono que está esperando poder entrar a fotosíntesis, ¿sí? Poder ser asimilado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué va a pasar con los estomas? Se cierra. Se van a tender a cerrar, ¿sí? Porque si no está asimilando el dióxido de carbono, pero está perdiendo agua. Entonces aumenta la resistencia. Cuando hay mucho dióxido de carbono va a aumentar la resistencia y por lo tanto se van a cerrar los estomas hasta tanto ese dióxido de carbono, ¿sí?, se pueda asimilar. Veamos con la luz. ¿Qué pasa con la luz? ¿Quién me interpreta ese gráfico? ¿Qué hay en los ejes y qué es lo que estamos mirando ahí? La resistencia estomática en función del flujo de la luz. Perfecto. ¿Qué vemos? Que la resistencia disminuye a medida que aumenta el flujo de luz y alcanza una constante. ¿Sí? ¿Todos ven eso? O sea, a medida que vamos aumentando la luz, el flujo de luz, van disminuyendo las resistencias, es decir, si no hay luz, parece que las resistencias son muy altas, ¿sí? Hay mucho impedimento al intercambio, ¿sí?, a que los estomas se abran, pero a medida que empieza a haber más luz, flujo de luz, esas resistencias van disminuyendo, es decir, se van empezando a abrir los estomas, pero fíjense que llega a un punto que, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en toda esta red? Esta es la primera parte, estamos de acuerdo. A medida que aumenta el flujo de luz, disminuyen las resistencias estomáticas. Hasta un punto que después se hace ¿qué? Constante. ¿Qué significa que sea constante? Que no disminuye ni aumenta. Pero ¿qué significa en este gráfico que sea constante? Con respecto a lo que estamos mirando en el eje X. ¿Que no hay resistencia estomática? No, hay una resistencia estomática mínima, pero no. ¿Qué entendemos acá con esto? Sigo avanzando óptima acá. ¿Qué significa? Que la ¿Temperatura óptima? ¿Qué? ¿Temperatura óptima? No. Acuérdense de los gráficos. Primero estamos mirando lo que dice ahí. Acá no estamos explicando a qué se debe eso. Acuérdense, esto es importante y esto la profesora Cristina les va a machacar la cabeza, porque esto le va a servir para toda la vida. Primero interpretamos el gráfico, primero decimos qué hay en el eje Y y qué hay en el eje X y cómo varía Y respecto de X. Cuando cambia X, cómo varía Y. Una vez que cuentan eso, vamos a buscar por qué, la explicación de eso. Pero acá, básicamente, ¿qué es? Que aún cuando yo aumente o se incremente el flujo de luz, ¿qué pasa con la resistencia? Va a ser la misma. Exactamente, no varía. Eso es lo que tienen que decir. A medida que aumenta el flujo de luz, disminuye la resistencia hasta un punto, un umbral, a partir del cual, aun cuando se aumente el flujo de luz, no varía la resistencia estomática. Punto importante. Eso no significa que los estomas estén abiertos o cerrados. Lo que nos está diciendo es que la luz no está interviniendo en ese proceso. Si los estomas se abren o se cierran, con estas intensidades de flujo, serán explicadas por otro factor, pero no es la luz la que está explicando lo que ocurre. ¿Está bien? Entonces ahora sabemos eso. Ahora lo expliquemos. ¿Cuál es el mecanismo que opera para que esto pase? Lo que se sabe es que la luz tiene acciones directas sobre las células oclusivas. ¿A través de quién? De lo que son las fototropinas.
Las fototropinas son receptores, son pigmentos que están en las hojas, que lo que hacen es captar la luz en las longitudes de onda del azul. O sea, son activas en la longitud de onda del azul. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo les digo, a ver quién me ayuda a pensar. ¿En qué momento del día tenemos bajo flujo de luz? La noche. La noche. ¿Y después? Bueno, la noche ya estamos. Si es noche cerrada, no hay. ¿Qué pasa al amanecer? Empieza a aumentar el flujo. Empieza a aumentar, se va haciendo de día, ¿o no? En el amanecer, ¿qué pasa? Pasamos de la penumbra a la luz. Y ustedes van viendo que cómo se va despejando y cómo va saliendo el sol y el flujo de luz va aumentando. Entonces, en las primeras horas del día, cuando empieza el amanecer, hay poco flujo de luz. ¿Qué esperaríamos? ¿Cómo esperaríamos al amanecer que estén los estomas? ¿Abiertos o cerrados? Cerrados. Cerrados. ¿Sí? Porque hay poco flujo de luz. Cuando empieza a aumentar el flujo de luz, que después vamos a ver cómo esa luz tiene una composición espectral, o sea que tenemos en el rojo lejano, en el azul, en el ultravioleta, ¿sí? Existen estas fototropinas que son las que perciben, ¿sí? O se activan o registran en el espectro del azul. Entonces, a partir de ese momento, ¿sí? Estas fototropinas son las que intervienen, ¿sí? Son las que perciben esa señal del azul y van a desencadenar la respuesta final, que es la apertura del estómago, ¿sí? Entonces, empieza el amanecer, empieza a aumentar el flujo de luz, se percibe luz azul y los estomas, las fototropinas que están en las células oclusivas, lo que van a hacer es intervenir, ¿sí? O desencadenar la respuesta de que se empiecen a abrir los estomas. Esa es una forma directa de cómo la luz interviene en la apertura y cierre de estómago. El mecanismo es ese, o sea, cómo se abre y se cierra los estomas en función de la luz, con relación a la luz, es porque están mediando la fototropina. ¿Está? También, otro mecanismo indirectamente es a través del consumo de dióxido de carbono. ¿Cómo esperarían que sea el dióxido de carbono o cómo es la fotosíntesis? Que esto lo vamos a ver posteriormente, pero ustedes ya más o menos tienen que tener idea que necesitamos una de las etapas de la fotosíntesis. ¿Necesitamos qué para que ocurra fotosíntesis? Luz. Luz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando empieza la luz, empieza a haber más flujo de luz, empiezan a haber más fotones, y entonces se activa la fotosíntesis. ¿Qué esperaríamos? Que la fotosíntesis, ¿qué? Se active, ¿sí o no? O sea, si de noche, en principio, no está ocurriendo, no hay fotosíntesis, ¿no es cierto? Por lo menos no la etapa que depende de la luz, ¿sí o no? Porque no hay luz. Sí. ¿Qué pasa cuando empieza el amanecer? Empieza a haber luz, va a haber menos concentración de dióxido de carbono, porque si los estomas están más cerrados, no hay dióxido de carbono, esa baja concentración, ¿qué va a hacer? Indirectamente también va a activar que se abran los estomas. ¿Para qué? Para que empiece el intercambio de dióxido de carbono y en presencia de luz y se dispare la fotosíntesis. ¿Está bien? No, esperemos que sí. Igual lo tienen que estudiar, ¿no? Entonces tenemos una acción directa a través de las fototropinas y una acción indirecta a través de la concentración de dióxido de carbono relacionado con la fotosíntesis, relacionado con la luz. Vamos al estado hídrico de las hojas. ¿Qué pasa? ¿Quién interprete eso? Que no sea la misma chica de recién, que me parece que fue la que interpretó los dos anteriores. ¿O alguien más que interprete? ¿Qué vemos ahí? Hola. ¿Siguen los 60, 55 por ahí dando vuelta? ¿Qué vemos en este gráfico? ¿Qué tenemos en el eje Y? ¿Qué tenemos en el eje X? ¿Y qué es lo que vemos?
sería la resistencia estomática en función al potencial agua de la hoja. Ujú. ¿Y qué vemos? Algo importante, esperen que yo voy a salir un minuto acá, porque acá quedó una cosita. Ay, Dios, esto se lo voy a poner acá. Bueno, alguien que sigue interpretando, yo nada más voy a aumentar el tamaño de esto. Oh. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ven ahí? Ay, no, espera. Ay, ¿qué está pasando? Ay, no. Bueno, lo que quiero que vean es que el potencial agua va de dónde es más positivo y dónde es más negativo respecto al eje. Que a mayor resistencia estomática hay menor potencial de agua de la hoja. Uy, quedó gigantón. Bueno, no importa. A ver, primero en este eje entonces, ¿hacia dónde está más estresada la planta? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Miren de frente el eje, ¿no? O sea, como va la flecha del potencial agua. ¿Dónde está más estresada esa hoja? ¿Para allá? ¿Para la derecha o para la izquierda? Ahí les puse los signos bien más grandes. O sea, nosotros estamos acostumbrados ¿a qué? A que en los ejes se va de 0 hacia más grande, ¿no es cierto? Tanto para arriba como para en el eje X. En este caso, fíjense que estamos yendo de 0, el 0, ¿sí? O lo más cercano a 0 está acá. Este es el potencial agua mayor. Y hacia acá, hacia la derecha, nos estamos yendo a valores más negativos. Entonces, ¿hacia dónde está más estresada la planta? ¿Hacia la derecha, por favor? Hacia la derecha. Acá tiene valores de potencial agua negativos. ¿Sí? Acá tiene valores de potencial agua más positivos, más cercanos al 0, más cercanos a nuestra referencia, ¿se acuerdan? A nuestra agua destilada. Entonces, ¿qué era lo que veíamos? ¿Qué tenemos? A medida que se va haciendo más negativo el potencial agua, ¿qué pasa con la resistencia estomática ahí? Aumenta. ¿Aumenta? ¿Acá aumenta? No varía. Ahí se mantiene constante, por favor. Ahí está constante, es decir que nos estamos yendo desde mayores potenciales, o sea, la hoja se está estresando y parece que hay toda una cantidad, ¿sí? O una serie de potenciales agua de la hoja que no afectan a la resistencia estomática. ¿Ven? Está constante. ¿Hasta dónde? Hasta un umbral, fíjense este famoso umbral de sensibilidad estomática, ¿a partir de qué? ¿Qué pasa a partir de este umbral si nos seguimos alejando? O sea, si la hoja se estresa más, si tiene menos agua disponible. ¿Qué es lo que pasa con la resistencia estomática? Aumenta. 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 Uno podría pensar por lógica y decir, bueno, hasta este potencial de agua, hasta este umbral, la resistencia está baja, o sea, los estomas están abiertos, está entrando dióxido de carbono y se está perdiendo agua. Pero llega un punto, un potencial, acuérdense que el umbral este es una medida de qué. ¿Cómo se mide? ¿Qué es una medida de qué es este punto? ¿De resistencia o de potencial agua? De potencial agua. Potencial agua. El potencial agua es el potencial agua de la hoja a la cual, ¿sí? Es como un punto de quiebre, en el cual, a partir de ese valor de potencial agua, ¿qué es lo que pasa con la resistencia? ¿Qué es lo que pasa para acá? Aumenta. Aumenta. Y uno podría pensar, bueno, sí, si la hoja está estresada hídricamente, está perdiendo mucha agua, ¿qué va a pasar? Va a estar en estrés hídrico. ¿Sí? Va a tener un déficit hídrico y puede inclusive llegar a marchites permanentes, se puede morir. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir a partir de este umbral? ¿Qué es lo que va a pasar desde los estomas, pensando en el agua? Se van a cerrar para evitar la Se van a pérdida. cerrar, va a aumentar la resistencia estomática y se van a cerrar para evitar que perder agua. La pérdida de agua. Con el compromiso de que no entra tampoco dióxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Siempre hay un compromiso, siempre tienen que pensar que el estoma genera un compromiso.
entra dióxido de carbono, sale agua. Hay un compromiso entre fotosíntesis y transpiración. Bueno, fíjense, ¿cuál es el mecanismo que explica esto? Lo que se vio es que los mutantes, acuérdense que los mutantes tienen bloqueado su genoma, ¿sí? Una parte de su genoma. ¿Qué es lo que tienen? Que los mutantes que no sintetizaban ácido abscísico, que es una hormona, que vamos a ver, ¿qué le pasaba a estos mutantes? Ay, esperen. ¿Qué le pasaba a estos mutantes? Fíjense que este es un genotipo, como se conoce como wild type o control, ¿sí? Donde uno ve que si la hoja disminuye mucho su potencial agua, a partir de un umbral aumenta. Y tenían otras plantas que tenían mutado, ¿sí? La síntesis de ácido abscísico, de esta hormona. ¿Y qué era lo que veían? Alguien que me cuente qué pasa con esta línea naranja acá. ¿Qué le pasaba a estos mutantes? Con respecto a la resistencia, ¿no? Sí, decime, te escucho. Esta línea naranja, ¿qué le pasaba entonces a los mutantes de ácido abscísico? ¿Aumenta la resistencia estomática? ¿Aumentaba? No. No importa cuál sea el umbral, ni no importa cuán estresada estén las hojas, estos mutantes siguen manteniendo baja su resistencia estomática, y si los estomas quedan abiertos. No hay ninguna señal que haga que se cierren los estomas. Entonces, ¿qué se vio? Que el ácido abscísico está involucrado en el mecanismo de cierre de los estomas relacionados ¿a qué? Al agua, al potencial agua de las hojas. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos aquí. Entonces, la hormona, el ácido abscísico, es necesaria para el cierre de los estomas por bajos potenciales agua. Es decir, cuando las hojas tienen un potencial agua determinado, los estomas, las resistencias son bajas y los estomas están relativamente abiertos y hay un intercambio, o sea, el agua se está perdiendo en forma de vapor. ¿Hasta dónde? Hasta un umbral de potencial agua de la hoja, a partir del cual se desencadena un mecanismo que hace que las hojas están estresadas, están perdiendo más agua de la que están reponiendo por absorción, y se dispara ese mecanismo, esa es la señal, se dispara un mecanismo que hace que los estomas se cierren. ¿Está? ¿Cuál es ese mecanismo que está interviniendo en este cierre de estomas respecto al potencial agua de la planta? Es el ácido abscísico. ¿Estamos? Bueno. Fíjense acá, vamos a seguir hablando un poquito del ácido abscísico. Fíjense cómo el estado hídrico del suelo también afecta obviamente está relacionado, cuando nosotros empezamos la clase de hoy repasando que hay un continuo suelo, planta, atmósfera, ese continuo, obviamente, lo que pasa en el suelo en algún momento se va a traducir o va a llegar como una señal a las hojas, ¿sí? Que es por donde se está perdiendo esa agua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se va secando el suelo, se van a producir señales a nivel de la raíz, ¿sí? Que esas señales van a llegar a la hoja. Esas señales lo que van a hacer, ¿sí? O sea, lo que ocurre es cuando se seca el suelo, ¿qué pasa? El potencial agua de la raíz no puede ponerse más negativo, con lo cual, al no haber agua disponible en el suelo, no se genera la diferencia de potenciales agua entre el suelo y la raíz, no ingresa agua. Ese no ingreso de agua va a generar esta señal que estamos hablando, que va a llegar a las hojas, para que las hojas que hagan cierren los estomas y no se siga perdiendo agua. Porque como no la puede absorber, ¿sí? Si no absorbe, no entra agua, entonces el agua que está se está perdiendo. Entonces tiene que haber un mecanismo, una señal que haga que se cierren los estomas, y entonces el agua que tiene, que no la pierda, ¿sí? Hasta tanto se pueda restituir esa absorción de agua y recuperar el estado hídrico. ¿Qué es lo que se vio? Fíjense, ¿qué tenemos acá? Tenemos el contenido de ácido abscísico en la raíz, el ABA en la raíz, en las células de la raíz, en función del contenido de agua del suelo. ¿Sí? Esto es contenido de agua, ¿sí? Esto es gramos por metro cúbico, esto no es potencial agua, es cuánta agua hay por volumen de suelo. Entonces, para acá tenemos más agua en el suelo, para acá tenemos menos agua en el suelo. ¿Sí?
O sea, acá tenemos 0,1 gramos por metro cúbico, acá tenemos 0,4 gramos por metro cúbico. ¿Qué es lo que se vio con relación al contenido de ABA en la raíz? Que cuanto menos agua hay en el suelo, más contenido de ácido abscísico hay en las células de la raíz. ¿Sí? Entonces, a bajos contenidos hídricos en el suelo se acumula ABA, ácido abscísico, en la raíz. Este ABA es transportado vía xilema por el vástago hasta la raíz, hasta la hoja. Y en la hoja es la señal que permite que los estomas se cierren. ¿Sí? Que era lo que estábamos viendo recién. Como en función del estado hídrico de la hoja, se aparecía el ABA, que es el mecanismo que permite que se cierren los estomas. ¿Tá? Esa señal viene ¿de dónde? Viene de las raíces. O sea, en este continuo suelo-planta-atmósfera, cuando no hay agua disponible, no hay absorción, eso desencadena una señal, que es la síntesis de ácido abscísico en raíces, se trasloca ese ácido abscísico, esa señal viaja hacia las hojas, de tal manera de que la señal llegue a las hojas y se cierren los estomas y no permitan la salida de agua. ¿Sí? Una señal hidráulica. Ven acá, un comentario nada más, hojas menos hidratadas son más sensibles al ácido abscísico. ¿Sí? El mecanismo está mediado por el ácido abscísico de la apertura y cierre de estoma con relación al estado hídrico de la planta en general, si se quiere, o sea, tanto de lo que pasa en el suelo como lo que pasa a nivel de la zona. ¿Estamos? Vamos con la temperatura. Ya faltan menos. ¿Qué pasa con la temperatura? Fíjense que, bueno, esto se los debería haber sacado. Díganme quién, bueno, simplemente tiene un efecto bifásico sobre las resistencias estomáticas. ¿Quién me cuenta lo que vemos ahí? Volvemos a tener lo mismo. Resistencia estomática en función ahora de la temperatura. La temperatura va en aumento para allá, como es nuestros ejes comunes. ¿Qué es lo que vemos? A medida que aumenta la temperatura, disminuye la resistencia estomática, pero hasta un cierto punto. ¿Y acá qué pasa? ¿Qué pasa a estas temperaturas? ¿Por qué tiene un efecto bifásico que lo leen ahí arriba? Vamos, que estas cosas las vieron en bioquímica, estoy segurísima. Ahí miren, la profesora Cristina está desenvainada por que recuerden estos efectos bifásicos en procesos. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa cuando tenemos bajas temperaturas? ¿Cómo es la resistencia estomática acá? Acá, por ejemplo. ¿Cómo es? Mayor. Alta. ¿Qué pasa? Esto que estabas diciendo vos es que a medida que va aumentando la temperatura, va bajando la resistencia estomática hasta más o menos un rango umbral, si se quieren, en este rango, y a partir de ahí, ¿qué pasa? Sigue aumentando la temperatura y ¿qué pasa? Aumenta la resistencia. Vuelven a aumentar. ¿Sí? Por eso se llama, tiene un efecto bifásico. A bajas temperaturas es alta la resistencia, a medida que aumenta la temperatura empieza a disminuir, se hacen menores las resistencias, estomas más abiertos, y a partir y a temperaturas más altas vuelve a aumentar la resistencia. Este primer mecanismo en realidad no se sabe mucho por qué ocurre esto, ¿sí? ¿Por qué pasa esto a bajas temperaturas? Lo que sí se sabe es que pasa a altas temperaturas, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos dos cosas que van a hacer que aumenten las resistencias. Tendría que haberles puesto primero el de déficit de presión de vapor, parcial de vapor, pero bueno, no importa. Veamos qué pasa. ¿Qué pasa con la temperatura y la respiración? ¿Saben? Aumenta la respiración. Hay más respiración. A mayor temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la concentración o con la demanda, con la concentración de dióxido de carbono? Si hay mucha respiración, ¿cuál es el producto de la respiración? Uno de los productos. ¿Cuál es el producto de la respiración? De todos los seres vivos que respiramos. Dióxido de carbono. Bueno, uno es el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando aumenta la temperatura, aumenta la respiración.
Por lo tanto, aumenta el dióxido de carbono. ¿Qué habíamos dicho antes con respecto... Uy, me estoy yendo para el otro lado. ¿Qué habíamos dicho antes respecto del dióxido de carbono? Altas concentraciones de dióxido de carbono, ¿qué hacían? Aumenta la resistencia. Aumentan. ¿Estamos de acuerdo? Y la segunda, vamos a ver ahora, qué pasa con el déficit de presión de vapor con relación a la temperatura, que podrían estar explicando por qué al aumentar la temperatura, ya dijimos un mecanismo que puede ser, ¿qué hace? La temperatura, ¿qué hace? Afecta la tasa de respiración. La tasa de respiración hace que haya más concentración de dióxido de carbono, y vimos que el aumento de dióxido de carbono hace que aumenten las resistencias. ¿Sí? Ahora veamos qué pasa con el déficit de presión de vapor. De nuevo, ¿qué pasa con las resistencias en función de la presión, del déficit de presión parcial de vapor? ¿Qué pasa? Aumenta. Aumenta. Cuanto mayor déficit de presión parcial de vapor tengamos, más resistencia. Hay más resistencia. ¿Sí? Hay más resistencia a que salga el agua. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Acá hay algo bien interesante que tenemos que ver. Nosotros, por un lado, recién dijimos, ¿cuál es la fuerza motriz del flujo, del flujo transpiratorio? Es el déficit de presión parcial de vapor. Era la diferencia de concentración de vapor entre la cámara subestomática y la atmósfera. A esa diferencia la llamamos déficit de presión parcial de vapor. O sea, que este déficit es la fuerza motriz del flujo. ¿Sí? Pero, ¿sí? A su vez, aun cuando es la fuerza que impulsa que el agua se pierda en forma de vapor, fíjense que hay algo como contradictorio, es decir, bueno, pero aun cuando impulsa, o sea, favorece a que el flujo salga, o sea, ¿qué favorecería? Que se abran los estomas y que salgan más flujo, porque es en nuestra ecuación el numerador. ¿Sí? Pero al mismo tiempo también tiene un efecto que aumenta la resistencia, es como que también afecta el denominador, y esto era lo que yo les estaba diciendo inicialmente cuando miramos matemáticamente esa forma. ¿Sí? Que yo les decía, resistencia se relaciona inversamente con flujo, mayor resistencia, menor flujo. Mayor fuerza motriz o mayor déficit de presión parcial de vapor, mayor flujo. Pero entre ellos, entre el déficit de presión parcial de vapor y la resistencia, tiene una relación directa. ¿Está? Es decir, cuando aumenta el déficit de presión parcial de vapor, también aumentan las resistencias. Igualmente, como yo les decía, lo hace en una menor relación, o sea, no es directa, no es 1 a 1. ¿Sí? No es que si aumenta este, aumenta este. Aumenta, pero aumenta en un menor valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si aumenta esa relación, si es muy alta, lo que va a ocurrir es que se cierren los estomas. ¿Relacionado a qué? A esto de que también está aumentando la resistencia estomática. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes imagínense en esto, recién piénsenlo, al déficit de presión parcial de vapor, piensen como esta gran relación. Si el déficit de presión parcial de vapor es muy alta, significa que está saliendo mucho. Y entonces, en algún punto, ¿sí? Si nosotros relacionamos, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Recuerden esto que se los dijimos el primer día de clase. Nosotros estamos mirando todo de manera fraccionada. ¿Cómo afecta el dióxido de carbono? ¿Cómo afecta la temperatura? ¿Cómo afecta el déficit? ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo afecta la luz? ¿Cómo afecta el estado hídrico? Todo eso está operando de manera simultánea. ¿Sí? Todo está operando de manera simultánea, que en definitiva, ¿cuál es el resultado de todos esos factores operando en forma simultánea? Es que se abran o se cierren los estomas, más o menos. Ese es el punto. ¿Sí? Entonces, ustedes piensen, cuando estén hablando de déficit de presión de vapor, parcial de vapor, qué es lo que está pasando cuando es muy alto ese déficit con relación al estado de la planta general, con relación al agua. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Siempre esto que veníamos hablando de que, obviamente, la apertura estomática está relaciona dos procesos fundamentales, la fotosíntesis y la transpiración. ¿Sí? O sea, está relacionando la fotosíntesis con el estado hídrico de la planta.
Ese compromiso, siempre lo estamos mencionando, se abren los estomas, entra el dióxido de carbono, aumenta la fotosíntesis, o se cierran los estomas, no pierde agua, o sea, tiene mejor estado hídrico, pero no fotosintetiza. Siempre es un compromiso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Que si hay fotosíntesis, o sea, si hay luz, ¿sí? Dijimos que la luz favorecía la apertura de estomas. Si hay luz y hay bajos niveles de dióxido de carbono, que uno espera al amanecer, ¿sí? Que los estomas estén más cerrados, y entonces hay baja concentración de dióxido de carbono intercelular, ¿qué es lo que pasa? Hay luz, hay baja concentración de dióxido de carbono, entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la cámara subestomática, esas dos condiciones favorecen ¿a qué? A que se abran los estomas. Esto es como medio una síntesis. Por el otro lado que vimos, que bajos potenciales de agua, o sea, valores de estado hídrico negativos, y altos déficits de presión de vapor, presión parcial de vapor en el agua, ¿qué es lo que hacen? Inducen a que se cierre. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ese es quienes favorecen a la apertura y quienes inducen más bien al cierre de estoma. ¿Estamos? Acuérdense siempre y piensen esto, y después lo vuelven a discutir en el práctico, es qué significa un déficit de presión parcial de vapor. Esa diferencia que está significando, ¿sí? Que haga que se cierren los estomas. Esta clase la tienen que pensar, esto está todo en los libros, o sea, está en las guías para que ustedes sigan y está explicado del año pasado. Pero a ustedes les va a significar sentarse y mirar cada uno de estos factores y entender cómo cada uno de esos afecta a la apertura y cierre de estoma. Bueno, por último, ¿qué nos quedaba? Nuestras resistencias, ¿se acuerdan que decíamos? Teníamos la resistencia foliar, ¿sí? Esa resistencia foliar estaba formada ¿por qué? Por la resistencia estomática más la resistencia cuticular. Que en realidad nosotros decíamos, bueno, es bastante despreciable porque alrededor del 5% del agua o menos se pierde a través de las cutículas. Quienes aumentan esa resistencia foliar son, por ejemplo, las ceras que tengan la cutícula. Cuanto más ceras tienen, más resistencia hay a que el agua se pierda, ¿sí? O sea, esas ceras hacen que la cutícula sea impermeable, ¿sí? De tal manera de evitar o de disminuir en gran medida que el agua se pierda de esa manera, porque además la planta no lo puede controlar. Entonces la producción de ceras, o la presencia de ceras en las cutículas, les permite evitar que se pierda agua, sobre todo porque la planta no tiene ningún mecanismo para regular. Es el único mecanismo que la planta tiene para evitar la pérdida de agua por cutícula o aumentar la resistencia, es la producción de ceras que se depositan en esa cutícula. Ya estamos terminando, ¿eh? Bueno, en nuestra ecuación ya vimos entonces esta diferencia, esta fuerza, nuestra fuerza motriz, diferencia de concentración de vapor en la cámara subestomática, en la atmósfera, esto llamamos déficit de presión parcial de vapor, dividido o disminuido este flujo, o esta fuerza motriz, por la resistencia foliar, y nos falta la resistencia de la capa límite, ¿sí? De esta pequeña, delgada capa que se encuentra, ¿sí? Es la masa de aire adyacente a la hoja, que se mueve, vamos a ver que se mueve así, de manera laminar. ¿Sí? Si esta es la hoja, hacia acá, en lo verde, está representando lo que es la epidermis, si se quiere, o si está ahí la cutícula, ¿qué es lo que tenemos? Inmediatamente adyacente a esa epidermis, ¿sí? Tenemos esa capita de aire que se llama capa límite, que tiene un movimiento de tipo laminar, como flujo laminar, ¿sí? No es turbulente, sino laminar, esa capita, pero bien pegadita, ¿no? A la hoja, se llama capa límite y su movimiento es laminar. ¿Quiénes pueden afectar eso? O sea, nosotros estamos diciendo, es una resistencia, esa capita de aire muy pegada a la hoja está imponiendo una resistencia a que el vapor de agua salga de la hoja hacia la atmósfera, ¿sí? Es una resistencia. ¿Quiénes pueden afectar esa resistencia? Fundamentalmente el viento, ¿sí? Piensen en ustedes en algún momento cuando hace mucho calor, ¿sí? Empezamos a transpirar, ¿y qué pasa cuando hay mucho viento? ¿Sí? O con la ropa cuando se pone a secar. Cuando hay viento, la ropa se seca más rápido. ¿Por qué? Porque el viento va removiendo esas capas adyacentes
a la ropa, al tejido, o a nuestra piel, o en este caso a las hojas, va removiendo esa capa, y entonces va aumentando el flujo en este caso, ¿sí? Porque hay menos resistencia. Entonces fíjense acá lo que tenemos es la tasa de transpiración respecto a la apertura estomática. ¿Y qué tenemos? En un día calmo, o sea, ¿qué vemos en los dos? Tenemos una curva con viento y una curva en día calmo. ¿Quién me dice el patrón general de estas dos curvas? ¿Qué pasa con la tasa de transpiración respecto a la apertura de estoma, tanto de una situación con viento como de una situación con aire calmo? ¿Qué pasa acá? A medida Más que grande aumenta, la tasa de crecimiento, aumenta la la tasa de otra. transpiración del viento que del aire calmo. Ajá. O sea, cuanto más abiertos están los estomas, a medida que aumentan los estomas, las dos, tanto en una situación de aire calmo como de viento, las dos aumentan la tasa de transpiración. ¿Sí? Cuanto más abiertos estén los estomas, más tasa de transpiración hay, ¿sí o no? Esté el día calmo o esté el día con viento. ¿Ven que las dos curvas hacen más o menos lo mismo? O sea, eso es lo primero que tienen que ver. A ver, de nuevo. Nosotros es muy común, y lo van a tener en el parcial, y lo vamos a tener a lo largo de toda la materia, que ustedes tengan dos situaciones acá. ¿Sí? Contrastantes pueden ser. Entonces, lo primero que ustedes tienen que describir es qué ven en ese gráfico. Es lo que están viendo. Es decir, ustedes están viendo la tasa de transpiración en función de la apertura estomática. Para acá están más abiertos los estómagos. Para arriba hay más tasa de transpiración. Eso es lo que ven. ¿Qué marcan las dos curvas? Independientemente cuál sea la situación de las dos curvas, las dos aumentan. A medida que aumenta la apertura, a medida que están más abiertos los estómagos, más aumenta la tasa de transpiración, y es lógico, ¿no? De todo lo que venimos hablando, es lo que tiene que ocurrir. Más abiertos los estómagos, menos resistencia, más salida de vapor de agua. Ahora, ese es el patrón general de los dos. Ahora, comparamos las dos curvas. Nos paramos, por ejemplo, en una apertura estomática de 10 micrómetros, ¿y qué es lo que tenemos acá respecto de acá? ¿Qué es lo que pasa en una situación, si hay viento, a si es un día calmo? ¿Dónde es mayor la tasa de transpiración? Con el Cuando hay viento. viento. Cuando hay viento. ¿Y eso por qué? Y ahí explicamos el por qué. Acá hay calmo, tiene menor tasa de transpiración. Acá hay viento, es mayor. Ahora vamos al por qué. ¿Por qué vemos eso? Ese patrón que estamos mirando ahí, ¿a qué se debe? Y ahora vamos a la explicación. ¿Cuál es la explicación? Que se remueve la lámina. La Capa lámina. límite. que la capa límite es mucho menor cuando hay viento que cuando hay aire calmo. Claro, porque el viento que está haciendo, está removiendo eso. Entonces fíjense acá en un esquemita, tiene la superficie foliar, la capa límite, miren cómo es en un día calmo, cómo es de mayor grosor, y en un día de mucho viento, cómo va el viento removiendo. ¿Sí? Si el viento remueve esa capa límite, hay más o menos resistencia al intercambio. En esta situación, si la remueve, más o menos Hay menos resistencia. resistencia. Menos resistencia. ¿Sí? Muy bien. Últimos detalles. ¿Qué factores también pueden afectar a la transpiración respecto a características propias de las plantas? ¿Sí? Porque ahí estamos mirando cómo es que los factores, ¿sí?, ambientales van afectando a la apertura y cierre del estómago. Otros factores, otras características propias de las plantas que pueden hacer que haya menos transpiración o que afecten a la tasa de transpiración son, por ejemplo, la presencia de pelos, ¿sí?, que van a disminuir. Imagínense una hoja que tenga una alta densidad de pelos a nivel del epidermis, tiene una capa límite mayor, ¿sí? O sea, imagínense, están todos los pelos y después viene la capa límite, entonces hay una mayor distancia entre la cámara subestomática y la atmósfera, ¿sí? Eso va a disminuir, porque van a aumentar la resistencia, va a disminuir la transpiración. Pueden ser los pelos, también puede ser, hay algunas plantas que tienen, fíjense cómo es la anatomía de algunas hojas, los poros deprimidos o encriptados, es decir, que los poros no están a nivel del epidermis. Nosotros hace rato en un esquema general que veíamos la epidermis y veíamos las células oclusivas terminando al ras del epidermis.
En el caso de los poros deprimidos o encriptados, ¿qué es lo que ocurre? Están internamente. Entonces, aumenta esa distancia hacia la atmósfera. Y en algunas plantas, por ejemplo en el maíz, podemos ver cómo ocurre el acartuchamiento de las hojas, cómo las hojas se pliegan sobre sí mismas. Y eso también va a afectar a que haya menos tasa de transpiración. ¿Sí? Hay al cerrarse las hojas hay menos superficie expuesta, ¿sí? O sea, los estomas no están en esta demanda de concentraciones de vapores, no hay demanda, entonces están cerrados. Esto también tiene de nuevo el compromiso de que al cerrarse tampoco entra dióxido de carbono, hay menor tasa de fotosíntesis. Bueno, último punto para terminar. ¿Qué pasa una vez que el vapor de agua atraviese esa capa límite? Ya el movimiento del agua, de ese vapor de agua, va a ser de tipo mezclado turbulento. Si el mecanismo ya una vez que supera esa capita límite acá, ya pasa a ser turbulento. Acuérdense, la capa límite, el movimiento acá es de tipo laminar, mientras que una vez que supera esta capa límite, ya pasa a ser turbulento. ¿Cuál es la fuerza motriz que impulsa este movimiento? Tenemos que va a estar dada por la diferencia de concentración de vapor del agua, como lo que venimos hablando, sigue siendo nuestra misma fuerza motriz, y la resistencia depende de este coeficiente de turbulencia. Cuanto más turbulencia haya, y también por quién va a estar favorecida, por el viento, por ejemplo. Entonces, cuanto más turbulencia haya, más movimiento de la atmósfera, más se va a favorecer que el intercambio, el movimiento del agua de las hojas hacia el agua. Les prometo que esta es la última. Entonces, cuando hablamos de demanda atmosférica, básicamente, ¿de qué estuvimos hablando todo el tiempo? De que la transpiración ocurre por una demanda de la atmósfera, ¿sí? O sea, cuando nosotros estamos hablando de nuestra fuerza motriz y de esa diferencia de concentración de vapor entre la cámara subestomática y la atmósfera, eso está generando una demanda, ¿sí? Cuanto mayor sea la demanda atmosférica, más, ¿sí? Más se va a generar esa fuerza motriz, o sea, más demanda porque el agua se evapora y se pierda, ¿sí? Para mayor transpiración hay. ¿De qué va a depender esta demanda atmosférica? De vapor de agua. Va a depender de la radiación, ¿sí? Va a depender de la velocidad del viento, va a depender de la temperatura, y la temperatura es muy relacionada, obviamente, con la radiación, y también va a depender del contenido de vapor de agua en la compleja interacción, por ejemplo, que podría ser en este caso una foto de un cultivo, ¿sí? O sea, también esa demanda atmosférica va a depender mucho de cómo es la estructura de esa vegetación, ¿sí? Como podría ser en un bosque, como podría ser en un cultivo, como podría ser en un cultivo con una alta densidad, o sea, con mucha área foliar, y como podría ser en un cultivo, o como podría ser en un desierto. O sea, uno puede, esto que lo estamos mirando a nivel, en este momento lo estuvimos analizando a nivel de hoja, de un órgano, ¿sí? Y después llevado a la planta, uno lo puede subir de escala, de nivel de organización, y pensar cómo es la transpiración a nivel de un sistema, que puede ser un cultivo, que puede ser un bosque, que puede ser un desierto, ¿sí? Y entonces uno puede estimar cómo es la demanda atmosférica, que en definitiva es la que va a afectar a la tasa de transpiración. Yo les hago una pregunta. ¿Siempre hay demanda atmosférica? ¿Siempre, todos los días hay demanda o no? Igual esto después lo vamos a ir viendo, ¿no? A lo largo de la materia. Sobre todo la clase que viene cuando veamos déficit hídrico. Pero ¿qué pasa en un día que esté húmedo, un día lluvioso? ¿Cómo les parece que es esta demanda? Baja. Es menor. ¿Les parece que la planta está perdiendo agua en un día nublado o en un día lluvioso? ¿Cómo les parece que debería ser el estado hídrico de la planta en un día de esos? Bueno. ¿Mayor o menor la transpiración en un día nublado? Menor. Menor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué?
Ay, no sé qué estoy apretando acá que no me ve. En cualquier momento los dejo hablando solo y me voy. No sé, aprieto tantos botones que... Gale. Si nosotros estamos diciendo que la transpiración está fuertemente afectada por la diferencia de concentración entre el vapor de agua en la cámara subestomática y en la atmósfera, ¿quién favorece a ese déficit de presión de vapor? Pensemos días lluviosos, días soleados. ¿Dónde está favorecida la transpiración? Pensando en los días, en la condición climática del día. Cuando llueve. Cuando En un llueve día soleado. Hay menos transpiración. Bueno. ¿Por qué? Porque no se genera ¿qué? No hay demanda atmosférica. No hay demanda. ¿Sí? O sea, no se genera esa diferencia de concentración de vapor de adentro y afuera que impulse ese flujo. Entonces, uno que pensaría que las plantas están como hídricamente en un día nublado y cómo esperarían que estén las plantas hídricamente en días de mucho sol, de mucha radiación, de mucha temperatura. Un día soleado, ¿cómo esperarían? O sea, de mucho sol, ¿no? Un día de verano, así, mediodía. ¿Cómo esperan que estén las plantas? Estado hídrico bajo. Estén más estresadas, ¿sí o no? Porque tienen una alta demanda atmosférica, porque la tasa transpiratoria está alta, ¿sí o no? Entonces, bueno, lo que vamos a ver la clase que viene es qué pasa si no puede reponer esa agua, o cuándo la repone, o si va a entrar o no en marchites permanentes. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en un día nublado no se genera la demanda atmosférica, ¿sí? No se genera esa diferencia entre las concentraciones, y entonces la planta estaría hídricamente bastante estable. Bueno. ¿Listo, niños? ¿Se entendió? Sí. Cris, no sé si tenés algo más para decir. Esto, de nuevo, lo tienen que leer, tienen los libros, se tienen que sentar, lo tienen que mirar, lo tienen que procesar, van a hacer ejercicios prácticos, pero tienen que tener claro los conceptos y lo tienen que pensar. Y acuérdense que cuando estamos hablando de transpiración está muy vinculado a la fotosíntesis porque está ocurriendo por el mismo lugar. Entonces es importante que tengan presente, cuando piensen en dióxido de carbono, no que se imaginen el dióxido de carbono, porque en general el dióxido de carbono atmosférico no es una limitante. Nosotros no tenemos limitación por dióxido de carbono. En un escenario de cambio climático futuro, donde se espera que el dióxido de carbono aumente, que aumente la concentración de dióxido de carbono atmosférico, ahí se están estudiando cómo van a ser, se están predeciendo, estudiando cómo va a ser la respuesta de las plantas a un aumento de dióxido de carbono. Pero por el momento, el dióxido de carbono atmosférico no está limitando. Quien limita, o sea, quien afecta a la apertura y cierre de estomas es el dióxido de carbono intracelular. Entonces, tengan esas cosas presentes. Bueno, Cris, no sé. No, nada, justamente eso era lo que les iba a decir, que no se retrasen con la lectura y que vayan leyendo todo, porque después se incorpora fotosíntesis y después en esta idea que les habíamos dicho de que siempre lo importante es tener en cuenta lo que le está ocurriendo a la planta de manera global. Ahí es importante que puedan integrar todo, entonces tienen que tener primero bien en claro esto, cuando terminen de ver agua, termina de cerrar y así, que no se atrasen con la lectura, básicamente. Sí, porque es largo, vayan viendo que se van agregando capítulos, entonces traten por lo menos de semanalmente ir leyéndose un capítulo o en base, o sea, las preguntas que están hechas en el cuestionario están para guiarlos en la lectura. A veces si no pueden leer todo el capítulo, van mirando y van buscando los subtítulos del capítulo y van mirando y van armándose su resumen y van armando la historia. ¿Está bien? Todo esto está todo en los libros, en los dos libros que son muy amenos de leer, los dos están en español y están muy fáciles de leer. Pero no se dejen estar porque es mucho. Acuérdense que nosotros vamos a insistir, que se lo hemos dicho el primer día de clase, vamos a insistir en las relaciones. En esta conexión, fotosíntesis, transpiración, qué pasa con el viento, qué pasa con el sol, qué pasa en un día nublado. Este ejercicio final, la profesora se los va a machacar y los vamos a estar todo el tiempo. Tienen que pensar las situaciones. Pregunta final.
un día de mucho sol, de mucha temperatura, de mucha radiación, ¿qué le pasa a la planta? Y rápidamente usted tiene que armar todos los mecanismos de decir, bueno, ¿qué es lo que puede estar afectando? ¿Qué está afectando la alta temperatura? ¿Qué pasa con los estomas? ¿Qué pasa con la respiración? ¿Qué pasa con la fotosíntesis? ¿Qué estrategias tienen las plantas para responder a eso? ¿Qué pasa con las plantas de desierto? Y entonces eso lo vamos a ver bien cuando entremos en fotosíntesis, pero lo estamos viendo ahí, por verlo ahí, porque es una estrategia, o sea, qué pasa con la fijación del dióxido de carbono. Sin embargo, esas plantas viven en unos ambientes de poca disponibilidad de agua. Y entonces el mecanismo que les permite con relación al agua, ¿se entiende? O sea, cuando terminemos la materia, ustedes van a tener que poder integrar la materia y pensar en la planta en un ambiente. ¿Sí? Y entonces, ¿qué mecanismos tienen las plantas para responder o no a esos cambios? Eso que les quede bien claro y que no se dejen estar, por favor. Bueno, preguntas. Comentarios. ¿No? La clase que viene, si no tienen nada para preguntar, la clase que viene del día jueves, vamos a terminar con agua. Vamos a cerrar ese tema. El parcial creo que entra hasta todo fotosíntesis, ¿no? O sea, entra todo agua, nutrición y fotosíntesis. Vamos a terminar el primer bloque, lo que se conoce como economía del agua, se termina este jueves. Así que se termina ese bloque, por favor, estudien, lean, hagan preguntas, vayan a consulta, lo que sea, porque se cierra eso y ya pasamos a otro. Terminen de escuchar el video del año pasado, si quieren, o lean el libro, y terminamos economía del agua el día jueves. Vamos a ver todo lo que es absorción y todo lo que es transporte de agua en esto que veníamos hablando del continuo suelo-planta. O sea, qué pasa a nivel del suelo, cómo entra el agua y cómo se trasloca. O sea, cómo viaja el agua, cómo se mueve el agua a nivel de la planta. Y vamos a terminar de cerrar esto y vamos a ver déficit hídrico, estrés hídrico. ¿Listo? Si no hay nada más, cerramos por el día de hoy y nos encontramos el día jueves a las 3. Sí, conmigo se ven mañana. ¿Ya se inscribieron todos? ¿Ya está todo eso listo? Sí, la comisión de la tarde está completa y la de la mañana todavía quedan lugares disponibles. Nadie me contactó por problemas con la inscripción, así que por ahora todo en orden. Ya tienen subida la guía de trabajos prácticos para que la lean para mañana. Algo con relación a agua, como mañana van a ver células, eso que yo les puse, o sea, que les comenté, fíjense esto de revisar características de las células, o sea, mañana van a repasar células en general, y bueno, ya lo van a ver al práctico con la profesora, léanlo como les dice, avancen para que mañana sea, de nuevo, la idea de nosotros, como les dijimos, que sean clases de discusión, o sea, que ustedes aporten, que ustedes miren, porque una vez que ustedes lo dicen, ya van a ver que cuando lo repasen, como ustedes lo dijeron, lo miraron, lo procesaron, lo resolvieron, les va a ser mucho más fácil estudiar. O sea, si discutimos y si ustedes van procesando, va a ser mucho más fácil para ustedes. Fíjense eso, me gustaría que repasen mañana, o que vean, Cris, el tema de las características de las células oclusivas y de las células acompañantes. ¿Sí? Okay. Porque eso, acuérdense, que yo les dije el primer de clase, siempre hay una relación entre la estructura y la función. Siempre. Entonces vamos a estar repasando todo el tiempo cosas de botánica para entender por qué pasa y cómo es ese mecanismo asociado a esa estructura. ¿Está? Bueno, ¿listo? Doy por finalizada la clase, si nadie escribió nada. No, nadie escribió nada. Si me queden el buen día, profe, buenas noches. Bueno, ¿listo, chicos?